Ya. Ya, primero, tenemos un ejercicio que este de aquí es solo balances de energía, solo aplicar balances de energía, y bueno, balances de materia. Y este de aquí es, ¿cómo se llama? Este es más de primera ley y de trabajos de compresión y expansión. Ya. Este ejercicio lo saqué yo de un control que tuve cuando estaba haciendo ayudantía en el semestre anterior. Y este ejercicio es de un certamen del semestre anterior. Así que los dos, bueno, los dos son tipos de certamen. Así que ya, vamos a partir con este, yo creo que ya este es de la materia que no hemos visto, que es de puro balance de energía. Entonces nos dice, figura de que una larga tubería horizontal de 0,1 metro de diámetro interior, alimentada por dos corrientes de aire, que fluyen a 75 decímetros cúbicos por minuto, 10 grados Celsius y 5 bar, esa es la corriente que entra por acá. Y tenemos la otra corriente que entra por abajo, que aire también, a 50 decímetros, en volumen de, o sea, hay un flujo en realidad de 50 decímetros cúbicos por minuto, 20 grados Celsius y 5 bar. Con el propósito de ser calentado, gracias a 120 kJ por minuto, recibe a través del mecanismo de calor por la superficie exterior del tubo. El aire caliente a 3 bar que abandona el tubo se alimenta de una turbina diabática y se descarga a la atmósfera. ¿Han visto turbinas y compresores? So, Sí, sí, ya lo vimos. Ayer hicimos como ejercicios con el profe de esto. ya bueno. ¿Cacha, no? ¿Cuánto tan difícil? Es que el profe nos mostró nos mostró dos ejercicios y el segundo como que estaba medio raro porque el mismo profe dijo que estaba muy difícil y que habían hecho como unos supuestos más o menos raros y como que estuvo muy difícil cuando lo hicieron y que no nos iba a hacer ese tipo de preguntas, pero lo hicimos igual. Ah, ya. Bueno, después lo voy a ver qué ejercicio hizo. Ya, pues, entonces si han visto todo, ustedes deberían poder hacerlo. Ya, la cosa es que, bueno, nos piden completar las tablas. Eh, ya tenemos el aire que entra por acá y por acá, pasa por este tubo, y en este tubo hay una fuente de calor externa, que le está entregando 120 kJ por minuto al tubo. La cosa después que pasa por una turbina, para que se expanda, y después te descarga la atmósfera. Ya, aquí, bueno, eh, como le he dicho otras veces, es importante ver como qué cosas pueden rellenar al tiro. Porque igual tienen que tener cuidado como cuando les piden, o sea, qué es lo que les preguntan. Porque, por ejemplo, aquí este control era completar la información de las celdas en blanco. Entonces, había gente que no completó todo. Y bueno, no completar todo era perder puntaje. Y habían cosas que ni siquiera sabía que había que calcular. Como por ejemplo, la presión de la corriente 4. La presión de la corriente 4, si se dice que se descarga la atmósfera, este aquí sería el tiro pues, un bar. Poner como supuesto a la presión atmosférica un bar. Pues, pueden ver aquí en el largo tubo horizontal que cinética no va a haber. Ah, no, cinética sí, sí, pero potencial, trabajo, compresión, expansión no va a haber. Y trabajo de eje tampoco. Luego en la turbina diabática no va a haber calor porque es adiabática. Tampoco va a haber trabajo de compresión y expansión. Bueno, aquí va un cero en realidad. Pero sí va a haber trabajo de eje. Entonces, ya teniendo estos de acá, como que ya estaban listos con harto puntaje. Y no han hecho nada, ningún cálculo todavía. Entonces pasemos a ver la pauta. Ya, bueno, aquí anoté lo que era la tabla. Ya, bueno, aquí igual tiene los puntajes porque me tocó a mí hacer la pauta, así que está como distribuido los puntajes. Ya, pues entonces,
Mira, anoté como lo que era la densidad para un gas, que esto viene de la ecuación de gases ideales, bueno, la conversión de un metro cúbico a un decímetro cúbico y el volumen para gas ideal. ¿Y por qué anoté la densidad? Porque nos piden calcular los volúmenes de cada corriente. Otra cosa, que si la corriente dice que entra con velocidad, va a haber energía cinética. Si no entra con velocidad, no va a haber energía cinética. Esto es importante. Y por ejemplo aquí entra con velocidad la corriente 1 y la corriente 2. Por lo tanto, sí va a haber energía cinética. ¿Ya? Así que vamos. Luego ya, entonces también puse aquí que la corriente está en una presión menor a 5 bar, por lo que se comporta como gas ideal. Y ese es supuesto para poder aplicar la ecuación de gases ideales. Que si no, no se puede aplicar y ahí estamos en problemas. Y lo otro que por el término, ya les dije, energía cinética va a haber, y la energía potencial va a haber siempre que les digan que hay como una diferencia de altura. De hecho, creo que antes estaba viendo uno de los certámenes que están en aula. A ver, déjame ver si lo encuentro de nuevo. Creo que era, a ver, circular, aquí. Este certamen está en aula. Y aquí, por ejemplo, tienen este sistema. Y aquí les dan unas diferencias de altura. Que entre el top, en la parte de arriba y la parte de abajo hay 5 metros. Que cuando dan estos tipos de datos, indica que hay energía potencial. Y como se fijan aquí, dice que la corriente entra a 100 metros por segundo. Por lo tanto, también hay energía cinética. Entonces, en eso se tienen que fijar. Pero para el caso de este, no dan nada así como de diferencias de altura. Por lo tanto, uno dice que está el sistema como a la altura de referencia. Y dice directamente que la energía potencial es cero. Y la energía en la turbina diabática también es cero. Ya. Eso aquí solamente decir como ya están a la altura de referencia, así que son cero. Ya, entonces, bueno, lo primero que hice fue calcular el flujo, el QN1, que era el de acá, y el QN2, porque a nosotros nos dan un flujo volumétrico, 75 decímetros cúbicos, y nos piden un flujo molar. Entonces, ¿cómo pasamos de volumétrico a molar? Lo hacemos con la conversión de la densidad. Si se fijan aquí, ya este es el flujo, 75 decímetros cúbicos. Bueno, a pasarlo a metros cúbicos. Aquí pasándolo a metros cúbicos. Y esta es la densidad. Esta es la densidad. Entonces que va a quedar los 5 bar. Porque nos da la presión inicial, 5 bar. Por el peso molecular del aire. Dividido en R por la temperatura. La temperatura también nos da. Entonces, esto nos va a quedar en gramos. Cuando multiplicamos la densidad nos va a quedar en gramos. Y eso lo volvemos a dividir por el peso molecular y nos va a quedar un flujo molar. Y bueno, el volumen ya lo calculan como la fórmula de gas ideal. La corriente 2 tienen que hacer lo mismo para sacar el flujo molar y el volumen. Y bueno, la corriente, como dije, la corriente 4 es descargada a la atmósfera, así que la presión 4 es un bar. O presión atmosférica, como le pueden poner un bar o 101.325 pascales, creo que. Ahí depende de usted. Las dos deberían estar buenas mientras la anoten. Y aquí empieza como lo que es el balance.
Ya, primero lo que hago, lo que he hecho es hacer un balance en el punto de mezcla, que el punto de mezcla es este punto de acá. Entonces, lo que tenemos aquí es que va a entrar la corriente 1, va a entrar una corriente 2 y va a salir una corriente 3. Ya, y el balance de masa, claro, es la variación de los flujos respecto al tiempo, que es este término de acá, igual a los moles que entran menos los moles que salen. Bueno, los flujos en realidad. La cosa es que este término es 0 cuando está en estado estacionario. Ya, este término siempre va a ser 0, a menos que tengan, por ejemplo, ya tienen como un recipiente y solo hay un flujo entrando. Si no hay nada saliendo, va a haber acumulación, entonces este término no va a ser 0. En cambio, si hay algo saliendo, ya esto es 0 al tiro. Le ponen estado estacionario. Pero si esto de acá no está, ahí tienen que hacer esta derivada o esta integral en realidad. Bueno, ahí es un desarrollo matemático que tienen que hacer. Ya, pues la cosa es que dije ya como tenía Q1 y Q2 porque lo había calculado anteriormente y saqué Q3, que era el término de acá. Entonces, ya voy completando la tabla, tengo este dato de acá, tengo este dato de acá y tengo este dato de acá. Y ahora analizando, este es el balance de energía, ¿cierto? Que este es como el balance genérico. Así se lo termina pasando el profe, ¿no? De esta manera lo ponen. Denme un segundo. Gracias. Ya, bueno, como decía, este es el balance. Así, alguien que me diga, así quedó como se lo mostró el profe generalmente, así como el balance genérico, ¿o no? Sí, así lo hemos hecho. Ya, ¿y saben a qué se refiere cada término? ¿Cómo saber cuándo aplicarlo o no? Sí. Ya, igual lo vamos a ver. Por ejemplo, ya, este término de acá, ya, a ver, ya, este término de acá es el mismo que el de acá, Entonces, esta es la acumulación, que sería la acumulación. Entonces, si es estado estacionario, 0. En este caso es estado estacionario, así que esto es 0. Si no lo es, se va acumulando. Pero aquí hay una particularidad, porque a pesar de que no sea estado estacionario, y estemos, por ejemplo, en este caso de acá, eh, lo que se va a estar acumulando va a ser energía interna. Ya es raro, de hecho nunca he visto un ejercicio que se acumule energía cinética y energía potencial. Así que este dato siempre va a ser 0, estos dos, por lo menos. Yo nunca he visto un ejercicio que se plantee el balance como que hay acumulación de energía cinética y potencial. Pero bueno, si hay acumulación, lo que generalmente van a ver es energía interna. Y ahí al otro lado aquí tenemos la sumatoria de los flujos por su entalpía, energía cinética y potencial. Y aquí estos se expresan en molares. Si se fijan, están en molares. Pero esto también lo pueden expresar como, ¿cómo se llama? Como másico. ¿Y qué va a depender de eso? Va a depender que cuando tengan ustedes energía cinética o potencial, cuando tengan uno de estos dos, o los dos, ustedes van a plantear el balance en másico. Si solo tienen entalpía, lo plantean molar. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Y por qué lo plantean en másico? Bueno, aquí después lo van a ver. Pero es conveniente, bueno, aquí de hecho lo tengo. Porque si uno lo plantea en másico, por ejemplo, la energía cinética, te queda esto. 1/2 de la velocidad al cuadrado. Si yo no lo planteara másico, me quedaría 1/2 por la masa de la velocidad al cuadrado. Y yo no tengo la masa. No sé cómo conocer la masa. Entonces,
A lo mejor lo planteo másico y se me va el término del M. Pero, ojo así, porque si plantean ojo con este término de acá, porque aquí ya no es flujo molar, aquí pasa a ser flujo másico. Así que tengan ahí un particular cuidado con eso. Ya después, bueno, después viene el término del Q, que es la transferencia de calor. Este es netamente el término de transferencia de calor. Si es adiabático, cero. Si no es adiabático, no es cero. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de acá, si nos concentramos en el tubo, el Q es distinto de cero. Pero si nos vamos al de acá, aquí el Q sí es cero. Porque decían que una turbina adiabática. Entonces, el Q netamente relacionado con lo que es, ¿cómo se llama? La transferencia de calor. Ah, bueno, aquí lo otro que podríamos saber, este término de aquí, el tiro lo podríamos saber, que esto es 120. Porque nos decían que entraba a 120 kJ por minuto al tubo. Se fijan, ahí teníamos otro término más que podíamos haber obtenido puntaje. Bueno, si es que hubiera sido como el control de la prueba. Sin hacer ningún cálculo. Ya, después viene el término del trabajo. Ya, este trabajo incluye lo que es todo como lo de cualquier trabajo excepto el de compresión-expansión. Ya, generalmente aquí van a poner cuando haya trabajos de eje. Y este término de acá, menos P de B de T, este va asociado al trabajo de compresión-expansión. Ya, si alguna duda con el balance, porque igual como que de aquí en adelante van a usar siempre este balance. A menos que sea como un sistema cerrado y usen la primera ley. Pero si es un sistema abierto, como este ejercicio, siempre van a usar balance de energía. Como lo más útil, que abarca como muchos términos. Así que, ¿bien? ¿Y decía algo? ¿No? Y entonces, ¿tienen como alguna duda con el balance? ¿Con algún término del balance? No. Ya, perfecto. Ya, pues sigamos entonces. Entonces yo aquí después dije, ya que era el balance de energía al punto de mezclado. Entonces ya, esto era cero, el Q no era cero, pero esto sí es cero. Esto sí era cero porque el trabajo es cero. O sea, en realidad el volumen es constante. Y, bueno, el trabajo también es cero, porque no está en esta parte del tubo, en esta parte de aquí, no hay ningún trabajo asociado. Pero el Q no es cero. Y la energía potencial es cero, pero la energía cinética no es cero, porque como dije, los flujos entran con velocidad. Entonces, lo planteamos el balance. Teníamos el flujo 1 por H1 más el flujo 1 por la energía cinética, más el flujo 2 por la entalpía cinética, menos el flujo 3. Ya, aquí bueno, generalmente lo que se hace es reemplazar el balance de masa, lo reemplazan acá. Entonces, si se fijan, yo reemplacé el Q3 por Q1 más Q2 y me quedó toda esta expresión, sin términos de Q3. ¿Y por qué se hace eso? Para poder dejar los términos en deltas. Entonces, fijan aquí, delta de entalpía, delta energía cinética, delta de entalpía, delta energía cinética. Y aquí, con lo que les dije, energía cinética másico, aquí está másico. Entalpía molar, flujo molar. Aquí lo mismo, másico, másico. Molar, molar. Y bueno, el término del Q. De aquí hay que conocer lo que es la velocidad 3.
Y tenemos que el término de energía cinética es un medio de la velocidad al cuadrado. También sabemos que el flujo 3, así se calculan los flujos molares. Como la densidad por el volumen, o sea, por la velocidad, digo, por el área, partido en el peso molecular. Así se calcula lo que es un flujo molar. Aquí el otro, lo tengo aquí. ¿Dónde lo tengo? Ya. Y este término de acá es el flujo QM. Y entonces, el flujo másico, el término de arriba, si lo dividen por el peso molecular, les queda flujo molar. Todo eso porque en este caso del balance de energía no podían resolverlo sin aplicar esta ecuación. O sea, sin añadir esta ecuación al balance. Ya, entonces, la densidad H ideal, velocidad 3, el área el que pasa por este tubo, nos dan el diámetro. Decimos que es un tubo circular, entonces pi cuarto del diámetro al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, tenemos que la velocidad 3, haciendo todos estos cálculos, reemplazando todos los valores que se conocen, que es la presión, de aquí, bueno, aquí se conoce la presión, el peso molecular, la temperatura, el R, el diámetro, no, la temperatura no, me equivoqué. La temperatura no. Bueno, este se conoce, y QN3 también se conoce. Este no, y este tampoco. Entonces, al final me queda B3 en función de T3. Y bueno, luego las de diferencia de entalpía es CP por DT. Estos, los delta H. Y aquí, bueno, aquí hay que poner un supuesto del aire porque nos dan el CP. Y como aire diatómico, 7 medios de R. Y listo. Ya, la cosa es que aquí tenía esta ecuación, que eran 1, y reemplacé los delta de entalpía, los reemplacé por CP por DT. La energía cinética la reemplacé por esta ecuación y reemplacé el volumen 3, o sea, la velocidad 3 por esta ecuación de acá. Entonces lo que llegaba aquí era claro, Qn por el delta H es T3 menos T1, después Qm1, la energía cinética en 1, más la energía cinética en 3, y así para los otros términos. Y como les dije, había que calcular los Qm1. Entonces aquí yo multipliqué Qn1 por Pm, porque este es el término que conocemos nosotros. Pero este no lo conocemos. Entonces lo multiplicamos por el peso molecular. Y aquí tienen que tener ojo con las unidades. Ojo con las unidades, porque aquí había que dejarlo en términos de kilo. Eso es por unidades. Entonces, recapitulando, aquí lo importante que tienen que tener en cuenta cuando hagan este ejercicio. Por ejemplo, ya el QN1 lo tenemos. Ese está. Este no lo tenemos. T1 lo tenemos. T1, sí, T1 lo tenemos. T1 lo tenemos. CP también. QM1 lo podemos calcular. Velocidad 1 lo tenemos. B3 no. QN2 sí. T3 no. T2 sí. CP sí. Este se puede calcular. B3 no la tenemos. Y B2 también lo tenemos. Bueno, Q también lo tenemos. Ya, pero B3 encontramos una ecuación que era B3 por una constante por T3. Y mira, si se fijan, si yo reemplazo la ecuación de arriba acá, me va a quedar una cuadrática para poder despejar T3.
Y esto tiene muchos términos para despejarlo como a mano. Entonces, tienen que como aprender a usar esto como programa o la TI para poder despejar acá. Porque si no, o sea, yo creo que en volar igual se podría a mano, pero en medio web van a ser mucho despeje, mucho trabajo innecesario. Así que, por si les llega a salir algo así en la prueba, como que sepan cómo resolver, cómo despejar esto por un programa, como por Wolfram, por, no sé, por Symbolab o con la TI. Así que para que tengan ojo con eso. Porque si no, van a perder mucho tiempo innecesario tratando de despejarlo y quizás ni siquiera lo puedan despejar. O lleguen a un valor que es incorrecto. Y generalmente pasa que, que cuesta mucho despejarlo o quedan ecuaciones muy difíciles cuando hay energía cinética y potenciales. Cuando solo hay entalpía, ahí como que da lo mismo. Se puede hacer a mano, pero ahora sí es recomendable usar como un programa para ahorrarse ese tiempo. Ya voy luego. De acá despejamos T3. Dejamos T3 y bueno, B3 de nuevo. B3 por la ecuación de acá. Y teníamos... Ah, bueno, el volumen. Ya. Entonces teníamos B1, B2, B3, T3 y la velocidad. Teníamos todos los datos. Nos faltan los datos de la corriente 4. Ya, y aquí otra cosa también. Que ustedes cuando vieron, bueno, ya creo que lo vieron ahí en la pauta, pero igual lo voy a explicar. Cuando vieron procesos adiabáticos, yo creo que el profe le explicó como las fórmulas de adiabático con un cilindro pistón, ¿o no? ¿Y me confirman? ¿No? ¿Cómo les mostró el profe la fórmula de adiabático? Según yo, con cilindro pistón. Sí, es que generalmente hacen eso, que muestran un cilindro pistón y plantean la primera ley y de ahí van haciendo arreglos matemáticos hasta llegar a esa fórmula. Ya, esas ecuaciones aplican para ese sistema, pero cuando tienen eh, turbinas, compresores o bombas también, y son adiabáticas, también pueden usar esa fórmula. Ya, para que tengan en cuenta. Porque ya se supone que son aplicables para el cilindro, para ese sistema de cilindro pistón en sí, pero en turbinas, compresores, bombas también funcionan esas fórmulas. ¿A qué fórmulas te referís? Como, por ejemplo, las cuando podéis sacar la temperatura, por cosas así. Sí, las que están relacionadas con el gamma. Ya, ok. Esas que era como, que tenía que ser ideal, reversible y adiabático. Entonces también sirve Sí, para las turbinas, los compresores y qué más. y las bombas. Este tipo de fórmula. Sí, ya, Sí, bacán, gracias. ya. Ya, pues entonces, aquí ya con esto, bueno, porque aquí tenían que usar esta, esta ecuación. Entonces, si se fijan, teníamos la temperatura 4. Ah, ya, pero aquí, ojo también, que esto tiene una eficiencia. Por lo tanto, si aplican esta fórmula, les va a dar la temperatura 4 ideal. Allá, no la real, la ideal, como si tuviera una turbina de estas temperaturas si la eficiencia fuera un 100%. Porque claro, estas fórmulas son para sistemas de... Bueno, en realidad no tiene nada que ver eso, pero
la turbina tiene eficiencia, pues entonces eso afecta al proceso. Ya, pues entonces planteamos aquí porque lo que ahora necesitamos saber es completar la tabla, la fila 4. Y no tenemos la temperatura, pero tenemos la presión. Y aquí el flujo, bueno, el flujo 3 también lo conocíamos al tiro porque el flujo 3 es el mismo que sale del flujo, o sea, es el mismo flujo 4. ¿Y por qué pasa esto? Porque si ustedes hacen un balance de masa, les va a quedar que Q3 es igual a Q4. Bueno, creo que lo tengo anotado también en la punta. Entonces, este también lo tenemos. Así que solo falta nuestra temperatura. Ya, así que la presión 4, una atmósfera, presión 3, era 3 bar. 3 bar, la tenemos. El gamma adiabático, 1,4. Entonces, aquí al tiro no. Aquí no nos dan ningún valor de CP, así que solo decimos ya gamma igual a 1,4. Bueno, nosotros igual usamos el gamma, o sea, el CP anteriormente como 7 medios. Así que si hacemos el cálculo, igual les va a dar un cuarto. O sea, un cuarto, 1,4. Entonces aquí temperatura 3 la tenemos, despejamos T4. Ya, pero esto nos da la idea. Necesitamos saber la real. Y esto lo hacemos aplicando un balance de energía a la turbina. Entonces aquí lo mismo de nuevo. Sistema estacionario, no hay acumulación, 0. Aquí energía cinética potencial, 0. Esta adiabática, 0. Trabajo de compresión y expansión no hay, pero sí hay trabajo de eje. Trabajo de eje que va asociado a la turbina. La entalpía sí, bueno, la entalpía siempre va a haber. Y eso, entonces, esta fórmula, esta de aquí, es genérica para turbinas y compresores. Genérica para turbina, hoy no puedo escribir bien, turbina, compresores. Y bombas también. Ya, entonces siempre que, bueno, aunque sean adiabáticas, con Q igual a 0. Siempre que tengan una turbina, bueno, en realidad siempre estos equipos van a ser adiabáticos. Rara vez son, bueno, hay ejercicios que no son adiabáticos, pero son ejercicios como puntuales. Entonces, si es una turbina, compresor, bomba adiabática, van a llegar por el balance de energía, van a llegar a esta ecuación de acá, siempre. De hecho, ya como ahora estamos recién viendo el balance, escribimos todo el balance y despejamos la ecuación, pero ya más adelante podrían llegar directamente y decir del balance de energía, tenemos que la ecuación para el trabajo de eje es esta de acá. Y aquí viene entrando lo que es lo ideal. Como tenemos que es trabajo de eje igual al flujo por un delta H. Entonces, delta H se ve por dt, sabemos. Bueno, aquí es lo que he anotado, el balance de masa. Lo he anotado aquí. Q3 igual a Q4 igual a Qn. Ya, Q3 lo teníamos, así que era 26,18. Entonces aquí anotamos la temperatura 4 ideal. Como estamos asumiendo en un primer paso que es una turbina adiabática. O sea, una turbina al 100% de eficiencia. Entonces calculamos nuestro trabajo y nos va a dar este, que va a ser ideal. Y lo que hacemos acá es reemplazar la eficiencia. La eficiencia, la ecuación de eficiencia, que es esta. Trabajo real partido del trabajo ideal. Ya, pero esto es para turbinas. Cuando es compresores, si una eficiencia del compresor, la cosa es al revés. Trabajo ideal partido en el trabajo real.
Ya, compresores o bombas también. Bombas. Entonces, turbina, trabajo real partido en trabajo ideal. Compresor y bomba, al revés. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una turbina, nuestro trabajo real va a ser siempre menor que el trabajo ideal. En cambio, cuando tenemos compresores o bombas, nuestro trabajo real siempre va a ser mayor. Entonces, hacemos el cálculo y si fijan nos da esto. Nos da menor que el trabajo ideal. Ya, aquí otro caso, que yo lo puse con negativo aquí. ¿Saben por qué va con negativo? O sea, ¿qué indica el signo? Eso es porque la turbina saca el trabajo de la... Como que sacan el trabajo, ¿no? Claro, la cosa es que las turbinas están asociadas con trabajos negativos y los compresores y bombas están asociados a trabajos positivos, trabajos de eje positivo. Por eso yo lo anoto con un signo menos. Pero técnicamente es sin signo menos, si uno toma el módulo, técnicamente. Pero es en sí como legalmente es con el signo negativo. ¿Ya? Y eso es como para asociarlo a la turbina. Turbinas se asocian con trabajos negativos. Compresor y bomba se asocian con trabajos positivos. Porque si hicieran un balance de energía a un compresor, les va a dar que el trabajo es positivo. Sí o sí va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, si aquí ya tomáramos los módulos, ahí se cumpliría lo que dije de que el trabajo real va a ser mayor que el trabajo ideal, o sea, menor. Porque bueno, si lo vemos negativo no se cumple lo que dije. Pero si lo vemos con el módulo, o sea, con lo positivo, sí se cumple. Ya. ¿Qué hay que hacer ahora? Ah, tenemos ahora el trabajo real. Tenemos que sacar la temperatura a cuadro real. ¿Y cómo hacemos eso? Lo volvemos a reemplazar en el balance, en nuestra ecuación inicial, que es de aquí. Entonces ahora tenemos el trabajo real y nuestra incógnita va a ser la temperatura a cuadro real. Y aquí es lo que despejamos. Ahí. Así que eso. Y bueno, ya finalmente, si vamos a nuestra tabla, teníamos todos los valores de las corrientes. Y ya lo que nos faltara, bueno, teníamos estos que ya hemos dicho, este lo dijimos, este también, este también, este también, también, este igual, y este igual. Ah, y este. Entonces nos faltaba calcular las delta H y los delta de energía cinética. Y el trabajo de eje lo calculamos recién. Em, Vamos, lo tengo anotado acá abajo. Ya bueno, aquí ya esto después lo ven bien ustedes, pero lo que quiero ir es que, si se fijan, aquí nuestro delta H considera etapa 1, 2 y 3. ¿Y cómo calculamos esto entonces? Si tenemos, porque los delta de entalpía los calculamos en función de dos valores, de uno final con uno inicial. Lo que hacemos aquí cuando tenemos dos cosas, bueno, aquí lo anoté en realidad, es la temperatura 3, que era como la que salía, menos la que entra, que era la temperatura 2, más la temperatura 3 con la otra que entraba. Entonces, esta es la que sale con la que entra, la que sale con la que entra, y se suman. Y de igual forma para la energía cinética. B3 menos B2, B3 menos B1. ¿Cachen?
Y ya, bueno, lo otro ya lo van viendo ustedes. Así que, como alguna duda con el ejercicio en sí, como lo del balance, algún concepto que no haya quedado claro. ¿No? Ya, bueno. Importante, como dije, saber los balances. No sé si le entre algo con acumulación, pero bueno, si le entra algo le puedes más o menos, a ver, uno que no, así está todo rayado. Ya. Si entra algo, ¿saben cómo trabajarlo si entra con acumulación? ¿Qué hacen si entra con acumulación? Porque ahí esto se va a cero, pero nos va a quedar un du de t igual a todo esto de acá. ¿Cómo resuelven esto? ¿Saben? ¿Se le ocurre algo? ¿No? No, ni idea. Ya. Lo que tienen que hacer aquí es del balance de masa. A ver, volvamos aquí. El balance de masa. Ya, centrémonos en este balance de masa. Como esto no se va a ir de cero, nos va a quedar un dn de t igual a esto. Bueno, esto... No, espérate. No. Ya, supongamos esto. Esto es el Q1. Entonces, nos va a decir que está entrando Q1. Ya, este de aquí, olvídalo. Nos va a decir que está entrando Q1 y se está acumulando dn de t. ¿Ya? Eso es lo que nos va a dar el balance de masa. Aquí igual puede estar entrando otra corriente, pero ya eso es complicar demasiado el ejercicio. Porque ya es complicado cuando hay energía, cuando hay acumulación. Y entonces, ustedes van del balance y van a sacar esta expresión. Q1 igual a dn de t. Entonces nos vamos al balance de energía que tiene aquí. Y este Q1 lo reemplazan por dn de t. dn de t. Y por h, por las cosas que hay acá. Lo que van a hacer ahora es, lo multiplican, esto lo van a multiplicar por dt. Entonces, si multiplican por dt, toda la expresión, estos dt se van a ir. Que si pudiera escribir sería mejor, pero ya, este se va a ir y este se va a ir. Se multiplican todo por dt. Entonces, al lado izquierdo les va a quedar un du y al lado derecho les va a quedar un dn. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Integrarlo. Lo integran directamente. Entonces, el du les va a quedar como se integra un du. La integral de un du es cd por dt. Y el n es, dn es n nomás. Se integra de 0 a n. Y así van, bueno, ahí les va a quedar unos términos y ahí van desarrollando como el balance. Pero así se parte. Se parte el QN, lo reemplazan por el balance de masa que es dn de t y multiplican todo por dt. Entonces, para que no les quede esto en el denominador. Y ya lo otro va dependiendo del ejercicio, de como las condiciones que le quede el balance, pero ahí ya va como que es un poco más fácil hacer los arreglos matemáticos. Por si les llega a estar en el certamen. Igual son complicados esos ejercicios. Pero no creo que les entre. No creo. No estoy seguro, la verdad. Así que eso. Ya vamos entonces hagamos el ejercicio 2.
Ya el ejercicio 2, este creo que es parecido como el del control que hicieron, el control 1. Pero no lo leí muy bien, pero era como algo de 2 cámaras. Ya, entonces aquí nos decían, tenemos una cámara cilíndrica de 3 metros cúbicos de volumen aislada térmicamente en 2 compartimentos independientes y herméticos. Ya, la cosa es que dice que en estado inicial de equilibrio, en uno, la presión del nitrógeno en ambos compartimentos es de 2 bar. Y el 33% del volumen total de la cámara es utilizado por el compartimento B. Y las temperaturas, nos dan las temperaturas de cada cámara. Dice que la primera etapa es que se enciende el motor. Le entrega energía al nitrógeno y se detiene completamente la agitación del gas en el estado final de equilibrio. ¿Y cuándo se verifica el estado final de equilibrio? Cuando la presión de acá y la presión de acá sean iguales. O sea, nada que ver. No, mentira, me equivoqué. El equilibrio 1, como el equilibrio 1 por así decirlo, o sea, el equilibrio de la etapa 2, va a ser cuando esto sea a 5 bar. Por ejemplo, dice aquí, finaliza cuando se detiene completamente la agitación en el estado final de equilibrio de la primera etapa 2, se verifica que la presión del nitrógeno 2 en el interior del compartimento B ha alcanzado 5 bar. Entonces, la cosa es que tenemos una etapa inicialmente, sin el motor. Y está a una tal temperatura y presión. Y ocupan un cierto volumen de la cámara. Luego tenemos el motor. En un estado, ahí el sistema sufre una perturbación por el motor. Llega a un estado final de equilibrio cuando el motor se detiene. Y ahí es cuando el compartimento B tiene una presión de 5 bar. Luego se retira, bueno, el motor ya no está funcionando, pero se retira la capa térmica, que es esto de acá. Esto es la capa térmica. Esto de aquí. Entonces se retira y empieza a transferirse calor hacia los alrededores. Y finaliza cuando las propiedades del nitrógeno permanecen inalterables en ambos compartimentos. O sea, cuando alcanzan el equilibrio. Bueno, aquí nos decían, considera la temperatura del aire 25 grados Celsius. Y había que completar estas tablas. Como la temperatura, presión, volumen y moles en el equilibrio 1, equilibrio 2, equilibrio 3 para cada cámara. Y el Q, trabajo de compresión, expansión y trabajo de eje. Ya. Aquí. Lo primero que tenemos. El Q, la primera etapa es agitación, cuando está funcionando el motor. Entonces, uy, aquí se me borró una parte de la tabla. Ahí debería haber dicho 3. La primera etapa, el Q es 0, porque está la capa térmica. En la segunda etapa, no es 0. Luego, en la primera etapa de agitación, hay un trabajo de compresión y expansión asociado, porque se está moviendo el pistón. Y también hay un trabajo de eje asociado, pero aquí solo está asociado al compartimento A, al compartimento B no. ¿Y por qué no? Porque el trabajo de eje está asociado a este motor, y el motor solo está actuando en el compartimento A. Luego tenemos la segunda etapa de enfriamiento, que es cuando se retira la capa térmica, y ahora sí hay calor. No hay trabajo de compresión y expansión, y tampoco hay trabajo de eje. Entonces esto es 0, 0. Se ven aquí, lo primero, como les dije, esto ya puntaje, ya era puntaje como gratis, como solo analizando el proceso. Ya, aquí tenemos 3 equilibrios, ¿cierto? Equilibrio 1 es la etapa inicial. Equilibrio 2 es cuando ya se detuvo el motor. Y equilibrio 3 es cuando se sacó la capa térmica y las propiedades del nitrógeno se mantuvieron inalterables. Y ya, pues. Entonces vamos a completar. Ya, de partida tuvieron este ejercicio. ¿Qué partirían ustedes? A ver, ¿con qué partirían?
¿Qué es lo que primero harían? No sé. ¿Cómo se enfrentan al ejercicio? Si este fuera que esta es una pregunta de certamen. Entonces, ya ven la tabla y dicen, ¿ya qué hago? Bueno, ya luego de hacer esto, de ver como qué datos podía poner al principio, ¿qué calculo primero? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Alguien que me diga? No se le ocurre nada. Nos daban como el porcentaje del volumen en el enunciado, ¿no? Sí, nos decían que 36% del volumen total de la cámara es utilizado por el compartimiento B. Y con eso podéis sacar el volumen de cada parte, porque te dicen que la cámara total tiene 3,5. Claro, sí. Ese Es- volumen Y de va a ahí cambiar. pues, ¿Cómo? que después con eso, por lo menos en el equilibrio uno puedes calcular los moles, según yo. Sí, exacto, y los moles se deberían mantener constantes, ¿no? exacto, también. Bueno, esa es otra pregunta que es ya. ¿Los moles se mantienen constantes? ¿El volumen se mantiene constante? ¿El total de la cámara? ¿Este volumen? Sí, Sí, pues. Claro. Lo que va a variar va a ser el volumen de cada cámara en sí, de compartimiento A y compartimiento B. Entonces, ya, bien, eso es lo primero por lo primero que se parte, como llenar el equilibrio uno. Entonces, más aquí. Ya, entonces dije aquí para el equilibrio uno, teníamos que el volumen de A más el volumen de B es 3,5 metros cúbicos. Entonces, el volumen de A va a ser, bueno, yo calculé el volumen de A que es el 67%, pero da lo mismo. Aquí el número quedó terrible feo, pero es 2,345. Entonces, después calculamos el volumen de B y calculamos los moles, como mismo dijeron. Porque tenemos presión, volumen y temperatura para los dos compartimentos. Entonces, tenemos aquí este listo, este listo, este listo y este listo. Y bueno, este lo dan, este lo dan, este lo dan, este lo dan, este lo dan y este lo dan. Y lo otro que habíamos dicho era este, y que era 0, este era 0. Bueno, aquí Q se me pasó en la tabla, lo escribí abajo. Ya, ahora vamos. Tenemos el equilibrio 1 completo. Entonces, claramente ahora tenemos que irnos al equilibrio 2, que es analizar primero el equilibrio 2. Y aquí, ahora, ¿qué se le ocurre en el equilibrio 2? El video un poquito más complicado. ¿Pero qué se le ocurre? Equilibrio 2, el motor empieza a funcionar. Hay trabajo de compresión y expansión, el trabajo de eje. Es adiabática la cámara. ¿Qué se le ocurre? ¿Alguna idea? No importa si no es la correcta. No, nada, ninguna idea. balance de energía, ¿no? Balance de energía podría ser, sí. Si hacemos balance de energía, eh, vamos a tener, a ver, imagino aquí. Si hacemos balance de energía, por ejemplo, a la primera etapa, vamos a tener du igual a Q más trabajo.
Ya sabemos que este va a ser 0. Este lo podemos reemplazar por CB de T. Y esto va a ser igual al trabajo de compresión de expansión. Pero aquí vamos a tener la incógnita de la temperatura en el equilibrio 2 y el volumen, sí, y el volumen del equilibrio 2. Balance de energía hay que hacerlo, pero aún no. Lo que tienen que hacer aquí es aplicar las fórmulas de adiabático para lo que es el compartimiento B. O sea, y con eso podéis sacar temperatura. O... Porque ¿Sí? las incógnitas que tenéis después abajo, o sea, como se hacía el balance, tenéis la temperatura que no tenéis, el trabajo con presión y expansión y el de eje, ¿o no? ¿Sí? Ya, entonces con esa fórmula podéis sacar las temperaturas en Digamos, volar. sí, vamos aquí, acá. Entonces aquí, en el equilibrio 2, tenemos un proceso en la cámara B, que es adiabático y reversible. Bueno, gas ideal, el CP 7 medio, CB 5 medio. Entonces aplicamos la fórmula de adiabático. Aquí, T2 es nuestra temperatura en el equilibrio 2. Esta no la tenemos. T1 la tenemos. P1 también la tenemos. Y P2, ¿tenemos P2? A ver. No tenemos P2. Entonces, ya, pero aquí estoy ¿Estáis mostrando. seguros? ¿No te dicen que es 5 bar? Ya, ese era. Porque Sí. dice... Pero lo que sí asume es que P1 es 2 bar, ¿o no? Sí, porque P1 te la dan. Sí, pero... Ah, ya, ok. Es Ah, que, ya. como dice que en el estado inicial de equilibrio 1 la presión es 2 bar, como que ahí me genera duda, ¿cachai? Porque el estado inicial de equilibrio 1 puede que no sea la misma presión que el estado final de equilibrio, que sea el inicio del equilibrio 2. No sé si me explico. Eh, no, a ver. Dilo, Como, bueno. ¿por qué asumes ¿Ya? que la presión son los 2 bar? En el Si te equilibrio dicen 1. que no, como P1 donde lo estáis usando en la fórmula para calcular lo Ah, adiabático, ya, ya, te entiendo, te entiendo. Ya, ¿cachai? sí. Es que, ya, esta fórmula, esta de acá, se Ajá, aplica en un instante 1 y 2, ¿por cierto? Uno instante inicial y final. Entonces, sí, lo bueno de aquí es que uno puede tomar como el instante inicial del proceso y el instante final. Entonces, mi instante inicial lo podría tomarlo de dos formas, como antes de que se encienda el motor o en el momento justo que se enciende el motor. Entonces, en ese momento tu presión va a ser 2 bar. ya, ok, Que pero va a ser, es solo como por eso. sí. Entonces, aquí uno dice, ya voy a tomar para el equilibrio 2 que mi proceso va a empezar antes de que se encienda el motor, justo en el momento antes de que se encienda el motor, y mi eh, punto final va a ser cuando se detenga el motor. Ya, Entonces bacán. yo digo P1 igual a 2 bar, y bueno, presión 2 me decían que se verifica que la Que era 5. presión era 5 bars. Sí. Ya, ok. Sí, es que he visto ejercicios parecidos y también me generaba esa duda porque como que sentía que a lo mejor P1 me quedaba como otra incógnita más. Entonces, por eso. No, Pero ya caché. ya bueno. Si aquí lo tomáis como Era el eso. inicio y final y listo. Entonces, claro, pues, estaba viendo que aquí nos daban 5 bar, pues, entonces lo teníamos listo. Entonces calculamos, me da 100,1, 101, 101,2 grados Celsius. Entonces estamos bien ahí. Y bueno, gas ideal, podemos calcular el volumen directamente por gas ideal, porque tenemos el R, temperatura, los moles, lo calculamos delante, los moles no cambian, y la presión es 5 bar.
Entonces vamos a nuestra tabla y completamos lo que es la temperatura, el volumen y los moles se mantienen. Estamos bien ahí. Entonces ahora vamos a lo que es el compartimiento A. Y aquí el compartimiento A ya es más fácil, porque de partida... No, eso es el equilibrio T. De partida sacamos lo que es el volumen B, lo sacamos. Y tenemos el volumen total, así que el volumen A lo podemos calcular restando. La presión aquí. La presión en los dos es equilibrio. O sea, Ángel, la presión en los dos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque se está cumpliendo el equilibrio de fuerza. Ya, aquí es como lo que hablábamos la diapositiva pasada, si no me equivoco. Que decíamos que cuando ya el pistón se apagó el motor, el pistón se dejó mover, entonces se está igualando las presiones en ambos compartimentos. Entonces, podemos decir ya, listo, presión A, 5 bar, igual que la presión B. Y la temperatura A, calculamos con gas ideal, sin ningún problema. Ya, entonces, vamos a la tabla y tenemos la temperatura, presión, volumen, los moles no cambian. Y ahí ahora es el equilibrio 3. Ahí. ¿Qué pasa ahora en el equilibrio 3? Se detuvo el motor y ahora sacamos la capa térmica. Y se perturbó de nuevo el equilibrio hasta que llega a otro equilibrio final. ¿Qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué me dicen? ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿Nadie? No tengo una idea. Ya, miren. Si leemos aquí, dice, se elimina el aislante térmico, finaliza cuando las propiedades del nitrógeno 2 permanecen inalterables en ambos compartimentos. Ya, aquí, de nuevo, se vuelve a cumplir que las presiones en ambos compartimentos son iguales. Pero aquí el dato que tenemos es que como se eliminó esta capa térmica, el sistema está empezando a transferir calor hacia los alrededores. ¿Y cuándo va a dejar de transferir calor? Cuando las temperaturas del interior se igualen a las temperaturas del exterior. Entonces, cuando tenemos que nuestra temperatura interior se iguale a la temperatura exterior, la transferencia de calor, bueno, Brasil, transferencia de calor va a ser cero, o se va a anular. Porque ya se va a igualar, ahí va a ser como que todo es el mismo sistema. Porque ya la presión es igual, o sea, la temperatura es igual afuera y adentro. Entonces, no va a haber flujo de calor hacia ningún lado, en ese punto. Y ahí lo que viene entrando es este dato de aquí, que anoté acá. La temperatura del aire es 25 grados Celsius. Entonces, sacamos la capa térmica, va a haber transferencia de calor hasta que la temperatura de ambos compartimentos sea 25 grados Celsius. Entonces, vamos aquí. Y aquí como puse, 25 grados Celsius, 25 grados Celsius. Equilibrio 3. Entonces, tenemos que las temperaturas son iguales y las presiones son iguales porque están en equilibrio. Por lo tanto, igualamos las presiones. Para poder calcular, si igualamos las presiones por volumen de gas, o sea, por gas ideal, se nos va el R, se nos va la temperatura porque son iguales. Y nos va a quedar en función de los moles de A, o sea, los moles de B y el volumen de B. Y aquí ya estamos listos porque este lo tenemos, este también lo tenemos, y volumen A, el volumen B lo podemos expresar en términos de volumen A, como el volumen A en términos de volumen B. Yo aquí lo expresé volumen B en términos de volumen A, que sería este término. 3,5 menos BA. Y bueno, sacan BA, sacan BB.
Y luego aquí ya tenemos presión, temperatura, moles. Nos falta solo calcular, o sea, nada que ver. Tenemos temperatura, moles y volumen. Nos falta calcular la presión. Yo aquí me fui por el camino de A, pero ustedes deberían, si hacen con el camino de B, llegarían a lo mismo o deberían llegar a un valor muy, muy similar. Entonces estamos listos. Y bueno, los moles se mantienen. Entonces estamos listos con esto. Tenemos la primera tabla completa, entonces nos falta completar la segunda tabla. Con esta tabla, ¿hay alguna duda? ¿Con algún cálculo? No. Ya, perfecto. Entonces vamos a la segunda tabla. La segunda tabla es, ya, calcula los trabajos de compresión y expansión, el calor y el trabajo de eje. Aquí entra lo que alguien me ha dicho, no me acuerdo quién fue, de aplicar la primera ley. Entonces vamos. Ya. De aquí. Dije ya, trabajo con presión, la etapa 1, para B. ¿Y por qué para B? Porque si yo aplico la primera ley para A, aquí voy a tener que sumarle un término. Le sumo un término del trabajo de compresión-expansión. Y este es el trabajo de eje. Voy a borrar esto de aquí. Si lo hago para... Chucha. Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Para A. Entonces, voy a quedar con estas dos incógnitas y no me sirve. Por lo tanto, mejor se lo planteo para B. Para B. Y este término de acá, no, este no va a estar. El trabajo de eje. Porque solo hay trabajo de eje en A. Entonces, eso es lo que hago aquí. Trabajo con presión, B en la etapa 1, me va a quedar la variación de energía interna, igual al calor, más el trabajo con presión y expansión. Este va a ser 0, porque es adiabático. Y aquí reemplazan la energía interna SB por delta T. Y tenemos todos los valores de temperatura. Así que llegan y reemplazan y sacamos el trabajo con presión y expansión. Ojo que tiene que ser con la temperatura inicial del equilibrio 1 con la temperatura del equilibrio 2. Ojo ahí. Porque ahí es cuando hay trabajo de compresión y expansión. Entonces me da 172,85 kJ. Y bueno, podemos ahí obtener el trabajo de compresión y expansión para el otro compartimiento. Y va a ser el signo contrario. Porque claro, si por ejemplo A se está expandiendo, va a tener un trabajo hacia allá, pero B lo va a estar recibiendo como que se está comprimiendo. Entonces va a ser un trabajo en signo negativo, pero de igual número, pero signo negativo. Esto es sería como, ¿cómo se llama? Como si se centraran en A, que fuera el sistema, y B fuera al alrededor. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora trabajo de compresión y expansión para A, así que ahora sí hacemos la primera ley para A. Porque ahora ya tenemos este. Y sí, y aquí podemos despejar trabajo de eje para A. Y cámara B no tiene trabajo de eje. Y... ahí. Y vamos, sumamos la tabla. Entonces tenemos este listo, signos contrarios, este listo. Nos falta solo este de acá. Aquí. Uno dice, es Q, ay, perdón. Es la Q en la etapa 2, que es la etapa 2 de enfriamiento. Pero aquí hay que tener en cuenta que los dos compartimientos están como aportando calor. ¿Ya? Entonces, nuevamente.
Vamos de nuevo, primera ley. Calor transferido en la segunda etapa, primera ley. Este es 0. Este es 0 también. Nos va a quedar que el Q es igual a los deltas de energía interna de A más el de B. Ya, ahora sí, los deltas de energía interna usamos como la temperatura del equilibrio 3 con el equilibrio 2. Equilibrio 3, equilibrio 2. Y ojo que yo aquí lo multiplico por los moles para cada valor. ¿Por qué por los moles? Porque aquí está. Por las unidades. Me dice kilojoule por minuto. Bueno, ahí no noté mal. Debería decir. ¿Por qué puse kilojoule por minuto? Bueno, está malo eso. No va por minuto. Que estos no son flujos. De aquí también lo puse por minuto. Está malo. Es solo kilojoule. ¿Ya? Entonces, si la unidad dijera kilojoule por mol, no lo multiplico por mol, pero solo es kilojoule. Así que multiplico por los moles y me da que el calor es menos 2521. Y tiene sentido que sea negativo, porque si se fijan, la temperatura del equilibrio 2 de A era 500 grados Celsius y la del compartimiento B, el equilibrio 2, era 100 grados Celsius. Y tiene que llegar a 25 grados Celsius. Entonces está transfiriendo mucho calor hacia lo de alrededor. Y ahí tenemos listo lo que es nuestra tabla. Y ese sería como el ejercicio. Este era ejercicio tipo certamen y el anterior era tipo control. Pero el anterior yo creo que igual podría, no, bueno, con un poco más de complicación podría haber sido tipo certamen. Así es. ¿Alguna duda? No. Ya, estamos entonces. No. Estaríamos, así que eso, que le vaya bien el certamen y cualquier cosa me habla. Gracias. Ya.